Que Adelante. vienen desde el núcleo, pasan al citosol y se internalizan. Ok, vienen del núcleo, se transcriben, el transcrito sale, se traduce en ribosomas libres y esos productos se internalizan a la mitocondria. Quiere decir que la mayoría de las proteínas que usa la mitocondria, ¿quién las produjo? La célula a través de su propio sistema. ¿Será eso parte de su acuerdo simbiótico? Ah, ¿Por qué? Porque resulta que si la mitocondria era una bacteria, pues algo le pasó a sus probablemente miles de genes, ya no están ahí, porque solo le quedaron 37. Entonces, ¿dónde estarán esos miles de genes que ya no están en su genoma nuclear dentro de la mitocondria? ¿Dónde creen que Los pasa al están? núcleo. Se traslocaron al núcleo y hay evidencia que demuestra que efectivamente muchos de los genes que están en el núcleo que codifican para proteínas que van a la mitocondria también los encuentras en bacterias. Entonces, parecería que este proceso simbiótico consistió en yo te doy alojamiento, produzco las proteínas que requieren la mitocondria para trabajar y tú concéntrate en qué, en producir producir qué, energía. producir energía. Entonces, ayúdenme. Estas 13 proteínas, ¿para qué creerían ustedes que son? Para producir la energía específicamente. Justo son proteínas que están en el proceso de fosforilación oxidativa que está acoplado para la producción de ATP. Esas 13 proteínas son para eso. Todo el resto son proteínas que vienen del núcleo, pero las que son indispensables para la producción de energía, que están en la membrana interna de la mitocondria, las produce la mitocondria. Entonces parece que sí, la teoría de Margulis endosimbiótica parece que sí tiene evidencias. Sí, Azul. Ok, ¿es Sí, cierto que el DNA mitocondrial solo se hereda de las madres? eso es correcto. El DNA mitocondrial, ¿por qué solo de la madre? Porque el óvulo tiene mitocondrias. ¿Sí? Eso es correcto en el gran mayoría de los casos. En la gran mayoría hay casos rarísimos donde de pronto puede haber herencia de mitocondrias paternas, pero es rarísimo. Las mitocondrias están en el óvulo. Recuerden que al fecundar el espermatozoide hay mitocondrias aquí en el flagelo para darle movilidad porque produce energía. Pero aquí están los lisosomas al momento que debilitan la membrana y se interna la cabeza del espermatozoide. Cuando esta cabeza ingresa, las mismas enzimas sirven para cortar el flagelo y al cortar el flagelo solo entra la parte de la cabeza del espermatozoide que no tiene mitocondrias. En conclusión, todos nosotros tenemos mitocondrias de nuestras madres, seamos hombres o mujeres, ¿sí? Las mitocondrias provienen de nuestras madres. Cuando ustedes tengan hijos y así lo deciden, las mitocondrias provendrán solo de la parte materna y no de la paterna. Entonces, si yo hiciera un árbol filogenético aquí y pusiera una generación, o esta es la generación 1, y aquí pusiera una mujer, otra mujer, un hombre, y esta es la generación 2, entonces este, este hombre tiene una enfermedad y de pronto alguien dice, no, pues a lo mejor es una enfermedad que la transmite a través de las mitocondrias. ¿Es posible? No, no es posible porque este hombre está enfermo y si sus hijos están enfermos, no puede ser por algo mitocondrial porque él no transmite las mitocondrias. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para que eso fuera factible, tendríamos que, vamos a poner que aquí no está enfermo, la mamá está enferma, se enferma el hijo y la hija, los círculos son mujeres, los cuadros son hombres, entonces esta mujer se casa, tiene 2 hijas y ¿qué creen? Las 2 hijas están enfermas y este hombre se casa. Yo estoy diciendo se casa por aventurarme, ya actualmente para tener hijos no, no se requiere casarse, entonces tiene 2 hijas, mujeres, pero ninguna está enferma. Ah, es que este hombre sí está enfermo porque heredó las mitocondrias de la mamá, pero él no transmite las mitocondrias a nadie, ni a hijos ni a hijas. Entonces, eso es correcto, Azul. Las mitocondrias solo se heredan por vía materna. Por eso los estudios para saber un poco la historia de nuestra especie, cómo evolucionó, hay unos estudios que se hacen en DNA mitocondrial, ¿sí? Y se conocen como el origen de la EVA mitocondrial, pensando en que la primer mujer o la primera de nuestra especie
que transmitió las mitocondrias, pues fue una mujer. Entonces se le conoce con este significado un poco religioso como la Eva mitocondrial en el jardín del Edén. Entonces ya saben que aquí no tenemos restricciones con las teorías. Aquí hablamos de la teoría creacionista. ¿Sí? Entonces, las mitocondrias solo se transmiten por vía materna. No sé si por ahí va su pregunta o yo me Sí, fui profe, por la no, todo tangente. muy bien. Sí, Ah, ok. gracias. Ok. Entonces, en las dos membranas, una es la membrana externa, la otra es la membrana interna. Todas las 13 proteínas que nosotros hablamos están involucradas con la generación de energía. Esas proteínas, la mayoría las vamos a encontrar en la membrana interna. En la membrana externa, aquí es un extremo, no es que no haya proteínas, sí hay proteínas, obviamente, pero no hay en proporción la misma cantidad de proteínas que tiene la membrana interna. La membrana interna tiene 1 a 3 de proteínas con respecto a los lípidos. Ahorita vamos a discutir un poquito de ello, ¿sí? Entonces, un punto importante es distinguir a las dos membranas. ¿Qué hay en la membrana externa? ¿Qué hay en la membrana interna? La membrana externa, pues como cualquier membrana, acuérdense que la membrana externa, de acuerdo a la teoría endosimbiótica, ¿a quién se debería de parecer esa membrana externa? A la membrana celular. A la membrana celular, perfecto. No sé si fue Azul o Allison, pero perfecto. Sí, entonces a la membrana celular. Entonces esa membrana pues se parece, es una relación que tiene fosfolípidos, proteínas en una relación en peso 1 a 1. En esa membrana hay porinas. ¿Para qué sirve una porina? Porina, poro, ¿para que pasen quiénes? ¿El agua? Puede pasar agua, sí, pero ¿qué queremos que pasen también por ahí? Acuérdense que fueron sintetizadas en Aire. ribosomas libres. Las proteínas. Las proteínas, yo les dije que ocupaba como 500 y nomás tiene 17, entonces tienen que pasar ciertas proteínas. Entonces, también en esa membrana externa, la mitocondria es muy activa en producir ácidos grasos, en volver las cadenas de los ácidos grasos más largas. Eso ocurre ahí. Entonces, esta membrana externa, como tiene poros, tiene porinas, es relativamente permeable. Esto significa, esta es la mitocondria, esta es su membrana interna. Las moléculas no tienen mucho problema para entrar siempre y cuando sean reconocidas, tengan un péptido señal para ingresar a la mitocondria. Entonces, esta parte, para ingresar a este espacio intermembranar, la membrana externa es relativamente permeable, es semipermeable como la membrana citoplasmática. Entonces, esta membrana externa que tenemos acá sí tiene proteínas, tiene poros, tiene proteínas de reconocimiento para las proteínas que se van a internalizar, pero si la comparamos con la membrana interna, no hay punto en el número de proteínas. Claramente, la membrana interna tiene más proteínas. La pregunta es, ¿para qué quiere tantas proteínas? Esta membrana interna, como tal, tiene funciones muy importantes. Es la clave de esta mitocondria, ya que la membrana interna es donde se va a llevar a cabo la oxidación para la cadena respiratoria, que vamos a discutir un poquito, la síntesis de ATP, ¿sí? A través de una proteína que es la ATP sintasa. El transporte de proteínas va a pasar porque la primera es relativamente permeable, entonces la segunda es prácticamente impermeable. Por ahí solo pueden pasar cosas muy, muy particulares. Pueden pasar proteínas que tienen secuencia señal, pero los iones prácticamente no pasan. O sea, si hay iones en ese espacio intermembranal, esta segunda membrana, la que forma las crestas, esta membrana no deja pasar iones. No pasan iones por aquí, por la membrana. Cuando digo membrana me estoy refiriendo a la bicapa. Ah, entonces pueden pasar por transportadores. Ah, sí. Pueden pasar por ATPasas. Sí. Pueden pasar por las proteínas que comprenden el proceso de fosforilación. Sí. Pero no pueden pasar por la bicapa lipídica. Entonces es un sistema muy bien diseñado para que las moléculas solo pasen a través de proteínas. ¿De qué está constituida esta membrana interna? Más o menos lo que vemos es que hay 100 diferentes péptidos que están ahí en la membrana. No solo los de fosforilación oxidativa, hay más, pero los de fosforilación oxidativa los produce la propia mitocondria. En relación proteína-lípidos, la relación es 3 a 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, son proteínas grandes, integrales de membrana. Entonces, en peso es 3 a 1. ¿Se acuerdan la membrana externa? ¿Cómo era la relación proteínas-lípidos? ¿Eran más proteínas peso o menos? No lo recuerdo. ¿Cómo era? No, no. Era menos, 1 a 3. 1 a 1, ¿no? O sea, era casi parejo, mucho menor que el 3 a 1. Entonces, la membrana interna tiene muchas proteínas.
¿Qué es la diferencia en cuestión de lípidos de la membrana externa? Este que ya lo hemos discutido nosotros, que es un glucolípido, ¿sí? Cardiolipina. La cardiolipina es bien interesante porque esta cardiolipina no se encuentra en membranas de origen eucariota, solo está en membranas de origen procariota. Apoyo a la teoría de Lynn-Margulis, ¿sí? ¿Qué no hay en la membrana interna? No hay porinas. Entonces quiere decir que las moléculas no pueden pasar por poros, sino que tiene que ser un proceso mucho más controlado. ¿Qué también tiene la membrana interna? Es impermeable a los iones, ya se los decía, y a moléculas que no tengan un transportador. O sea, solo pueden pasar moléculas que tengan un transportador. Entonces se vuelve indispensable, si quieres entrar a la mitocondria, tener un transporte, porque no hay poros para ingresar, a diferencia de la membrana externa, porque la membrana externa sí tiene estos poros que permiten el ingreso. Entonces, ya entendimos un poquito de la estructura morfológica de la mitocondria. Ahora vamos a entrar un poquito a cómo funciona. Con esto empezamos la clase nosotros. La glucosa es una molécula que usamos para obtener energía. Aquí está la molécula de glucosa. Está un poco borrosa la imagen, entonces ya la puse en un recuadrito, espero me puedan seguir. La glucosa, ¿cómo entra a la célula? Eso ustedes ya lo saben. ¿Cómo entra? ¿A través de qué? El glucólisis. No, eso es para que la glucosa pueda tener un proceso catabólico. No, ¿cómo entra a la célula la glucosa? A través de un De receptor. receptores. No es un receptor, no me confundan los términos. A través de un receptor, aquí yo tengo un receptor, la molécula llega, se pega, manda una señal, o este es un receptor y se va a internalizar porque forma una vesícula y la vesícula lleva los receptores pegados con la molécula. Eso no pasa con la glucosa. ¿Entra ¿Cómo como es que- piruvato? No, es ¿Proteína la de canal? glucólisis. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Acabamos de ver transporte. ¿Cómo es que logra pasar la glucosa? ¿Qué tipo de transporte usa? Difusión ¿No? facilitada, ¿no? Difusión facilitada. Perfecto, Dayana. Difusión facilitada. ¿Y qué tipo de estructuras participan en la difusión facilitada? ¿Difusión facilitada es pasar a través de la bicapa lipídica? Sí. No, ese no, es no, A través de simple. proteínas de canal. ¿Qué necesito? Una proteína Transportadora. transportadora, que lo que va a hacer es que es como, ¿no se acuerdan que platicamos que es como si fuera una compuerta? Entonces la glucosa se pega, es reconocida por el transportador, cuando pasa la glucosa se cierra de afuera y se abre adentro, internalizándose la glucosa. ¿Sí? Ojo, ojo, no se me pierdan. Entonces, esta es una difusión facilitada. Ya logramos que entrara la glucosa. No voy a hablar aquí de la insulina y el receptor de la insulina. Eso ya hemos discutido mucho. Ya logramos que la glucosa entrara. Ahora sí, primer paso de la glucólisis. ¿Cuál es el primer paso de la glucólisis? Somos químicos, no podemos perdernos. A ver, no le estoy pidiendo la vía de la glucólisis. Primer paso de la glucólisis. ¿Se rompe la glucosa? No, ¿Se fosforila? otra vez, fuerte, fuerte. ¿Se fosforila? ¿Con quién estoy hablando? Guillermo. ¿Guillermo? ¿Sí? Sí. Ah, Guillermo, sí, por fin le reconocí la voz. Guillermo, se fosforila, importantísimo, porque la glucosa puede salir de la célula, pero una glucosa fosforilada no tiene ningún transporte de salida de la célula. Una forma de garantizar que la glucosa que se internaliza se quede dentro de la célula para almacenarla en forma de glucógeno o para usarla cuando sea necesario el proceso de glucólisis es fosforilarla. Eso asegura que la glucosa no se salga. Entonces, el primer paso de la glucólisis es una enzima que se llama hexocinasa, o si es específica de la glucosa, es glucosinasa, y lo que hace es fosforilarla, como dice Guillermo. No voy a entrar a la glucólisis, ya en bioquímica verán, pero sí tienen que saber cosas mínimas para este nivel de licenciatura. Entonces, el primer paso es fosforilarla. El último paso que tendríamos sería generar piruvato. El piruvato tiene dos posibilidades que ya discutimos. Uno, ir a la mitocondria, internalizarse, llegar hasta la matriz de la mitocondria, usar el piruvato para producir acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a ser muy importante porque produce moléculas energéticas que están reducidas. Estas moléculas energéticas reducidas son el NAD,
¿sí? Cuando están reducidas tienen esto, un protón. Cuando están oxidadas tienen un más y no tienen un protón. Entonces, reducidas serían con este protón. Pero también hay otra molécula que es el FAD. Todas ellas son moléculas que al estar reducidas tienen un potencial energético. Estas moléculas son útiles porque van a entrar a la cadena transportadora de electrones. ¿Cómo van a entrar? Donando sus protones. Sus protones. Aquí el ATP todavía no figura como la forma más importante porque las moléculas energéticas son estas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero existe la posibilidad de que este proceso de catabólico para el piruvato no se dé en presencia de oxígeno. O sea, que la célula no tenga suficiente oxígeno y que por lo tanto tenga que utilizar vías alternas, no a través de la mitocondria, sino a través de lo que ustedes ya dijeron, la fermentación. La fermentación también produce energía, ¿sí? Vamos a tener lactato, el lactato puede salir de la célula, pero el problema de la fermentación es que vamos a producir muy poca energía comparado con la mitocondria. Una tarea que yo les puse hoy para que respondan es cuántos ATPs podemos generar en una vía como esta o en una vía como esta. ¿Sí? Entonces, medio se los voy a decir en un rato, pero ustedes tienen que responder la tarea. ¿Sí? Entonces vean cómo primero necesitamos la glucólisis y lo que se produce al final es piruvato y ese piruvato puede ser utilizado en un proceso, ¿sí? En presencia de oxígeno, que es la mitocondria, o en ausencia del mismo, que es la fermentación. La célula puede usar ambas vías, dependiendo de las condiciones. Pero, sí, dígame. En la diapositiva anterior, en el FAD con hidrógeno, ¿son dos hidrógenos? O sea, A ver, permítame un segundo. Es que creo que me sacó, espérenme, déjenme y regreso. Denme un segundo para volver a proyectar. Ahí ya pueden ver otra vez, ¿verdad? Sí. Ok. ¿En esta se refiere? En la anterior, bueno, es que no sé si... Ah, es que no se están moviendo. Déjenme y vuelvo a proyectar. Perdón, es que como que está... ¿Ahí? Ah, sí. En el FAD son dos hidrógenos, o sea que se daría sus dos protones H más, o sería solo uno. En el FAD puede donar hasta 2 protones, eso es correcto. Ahorita vamos a discutir un poquito y lo que me interesa ahí es que ustedes entiendan cómo ocurre el proceso. No los voy a poner a hacer ecuaciones de cuántos protones, eso va a aplicarles más en la parte de bioquímica. A mí en este proceso lo que me interesa es que entiendan cómo funciona el organelo, ¿sí? Ok. Pero Sí, para gracias. poder entender el organelo, pues sí tenemos que saber un poquito de qué es lo que se está donando. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquitito de bioquímica, solo un poquito. ¿Sí? Ok. ¿Se están moviendo las diapos o no? No. No. ¿Ahí ya se No. movió? Ok. Pero bueno, no solo de los carbohidratos se puede obtener energía. Nosotros podemos obtener energía de las grasas. ¿A través de qué vía? Las grasas no me van a dar piruvato. Las grasas son estructuras, los ácidos grasos son estructuras de carbono. ¿Cómo se llama el proceso? No es la glucólisis para romper estas estructuras de carbonos y dejar de 2 en 2 carbonos. Beta-oxidación. Beta-oxidación. La beta-oxidación de estos ácidos grasos, la ruptura de 2 en 2 va a producir acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs. ¿Sí? En el caso de los aminoácidos, algunos sí pueden ser transformados a piruvatos y otros a acetilcoenzima A. En conclusión, las 3 biomoléculas que discutimos, exceptuando el agua, las 3 pueden ser utilizadas como fuente de energía. Carbohidratos, ácidos grasos, proteínas. ¿Por qué tenemos preferencia por los carbohidratos como primer fuente de energía? ¿Son sencillos? Porque tenemos una vía, correcto, una vía directa para obtener. El organismo tiene un mecanismo que se llama flexibilidad metabólica. ¿Qué Profe, significa? Sí. es que como que se está trabando, no alcancé a escuchar. Sí, Ok. yo tampoco. Ok, repito. No solamente de carbohidratos se puede obtener energía. Se puede obtener energía de las otras moléculas. Incluso el organismo tiene una capacidad que se le llama flexibilidad metabólica, que cuando comemos usa primero los carbohidratos, pero que cuando no estamos comiendo tiene que cambiar de sustrato y puede utilizar los lípidos. Cuando esa flexibilidad
se atrofia porque tenemos problemas de una ganancia excesiva de peso, resistencia a la insulina. Entonces el organismo ya no le es fácil cambiar de sustrato y empieza a acumular, por ejemplo, grasas porque no las utiliza. Entonces, el organismo está diseñado para utilizar los sustratos, ya sea primeramente carbohidratos, sobre todo cuando comemos, y cuando estamos en ayuno, puede utilizar, cambia de sustrato en este proceso de flexibilidad metabólica y utiliza los lípidos. Entonces, me voy a ir un poquito rápido porque tenemos, el plan hoy era acabar cloroplastos, pero ya creo que si acabo mitocondrias va a estar bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La glucosa, no voy a explicar todo la glucólisis, solo quiero que tengan una idea. La glucosa, aquí está la molécula de glucosa, es una hexosa. El primer paso que damos, que era la fosforilación. Para poder fosforilar requiero ¿qué? ATP. Entonces, vean, de inicio, la glucosa no produce energía, usa energía. Y en otro de los pasos vuelve a utilizar ATP. Entonces hay dos fosforilaciones. Entonces de inicio, la glucólisis está utilizando energía. ¿Sí? Ojo con eso, porque cuando hagan sus cálculos de cuántos ATP se producen, consideren que el proceso de la glucólisis de inicio usa energía. Entonces, si hablamos de ATPs netos, tendríamos que considerar los ATPs que fueron consumidos. ¿Sí? Entonces, al final de la glucólisis vamos a tener una molécula, bueno, dos moléculas, porque esta es una hexosa, tiene 6 carbonos. Entonces, como el piruvato es de 3 carbonos, vamos a tener 2 moléculas de piruvato. El piruvato es el que puede entrar, ahora sí, en un proceso para generar acetilcoenzima A o directamente al ciclo de Krebs. Pero, ¿qué es lo que se produce en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs, lo que hay es descarboxilaciones. Al haber descarboxilaciones, se pierden carbonos. ¿Cómo se pierden estos carbonos? En forma de CO2. Entonces, el ciclo de Krebs es un generador de CO2. ¿Por qué es importante esta generación de CO2, que es un gas que los mamíferos expulsamos? ¿Por qué es importante el CO2? ¿Alguien lo puede utilizar este CO2? Sí, eso que dicho Pues en para la fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿verdad? Entonces el producto que aquí parece desecho es una molécula central para volver a generar biomoléculas. Entonces el ciclo de Krebs es un productor, ya que se descarboxilan las moléculas, se vuelven más pequeñitas, entonces salen en forma de CO2. En el caso de los ácidos grasos, se produce acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs y también hay producción de CO2, igual que con la glucosa. Entonces, podemos utilizar distintos sustratos que entren al ciclo de Krebs, que provengan de proteínas, que provengan de carbohidratos o provengan de grasas, en ambos tipos. Entonces, el ciclo de Krebs, además de producir moléculas de CO2, lo que va a producir el ciclo de Krebs es que las moléculas oxidadas puedan reducirse. Eso es lo que está importando. O sea, este proceso del ciclo de Krebs tiene dos fines. Las moléculas se descarboxilan y se produce CO2, pero además se generan enlaces de alta energía porque los protones que están produciéndose son adicionados para oxidar moléculas. En este caso, el NAD, aquí pueden observarlo, el NAD y el FAT. Pero esto todavía no es ATP en gran cantidad. Miren, apenas si se produjo por acá un ATP y ya había gastado 2 en la glucólisis. Entonces, ¿dónde está realmente el ATP? Aquí lo que produje fue moléculas que son de energía, pero no en forma de ATP, sino que está esta energía en forma de protones. Es una energía que va a ser utilizada para crear un gradiente. Y ese gradiente va a generar ahora sí un enlace de alta energía que puede utilizar en las otras vías. Entonces, ¿esto por qué es tan importante generar estas moléculas reducidas? Porque esta generación de moléculas reducidas es lo que da inicio a la fosforilación oxidativa para la cadena respiratoria. Vamos a ver cómo, muy rapidito, ¿sí? Me voy a mover un poquito con este y ahorita me regreso. ¿Qué es lo que pasa? El ciclo de Krebs produjo NAD reducido. Aquí está el NAD reducido. Pero ese NAD reducido, ¿para qué lo queremos? Porque es este NAD reducido el que va a donar sus protones. Esos protones que dona el NAD reducido pasan a través de estas proteínas que están en la membrana interna y al pasar por estos sistemas generan una gran cantidad de protones en el espacio intermembranal. Entonces lo que estoy generando es un gradiente de protones, muchos protones aquí en el espacio intermembranal.
Pero ¿qué creen? Estos protones no pueden atravesar la membrana, porque esta membrana y esta, como están cargados, no pueden ni salir ni entrar a la matriz. Entonces voy acumulando muchos protones. ¿Quiénes son los encargados de llevar todos estos protones? Pues estos sistemas. El sistema 1, aquí tenemos flavoproteínas, tenemos citocromos, ubiquinonas. Todas ellas son proteínas que genera la propia mitocondria, cuyo trabajo va a ser ir pasando electrones y protones. Los protones se van a ir acumulando en el espacio intermembranal. Esto genera una fuerza que se le llama una fuerza protón motriz. ¿Por qué es motriz? Hasta aquí es una fuerza de protones. ¿Pero qué creen? Esos protones que se acumulan en este espacio intermembranal, para volver a regresar al interior de la mitocondria, la única forma que tienen, bueno, son dos formas, esta es una de ellas, es pasando a través de un complejo proteico que es la ATP sintetasa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estos protones, al pasar por aquí, convierten su fuerza protón en una fuerza motriz, que significa que al pasar por este complejo proteico, hacen que la parte superior de la ATP sintetasa gire. Ese giro es energía. Esa energía la utiliza para tomar una molécula de ADP, adenosín difosfato, unirla a un fósforo inorgánico y generar ATP. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Estas moléculas que provienen del ciclo de Krebs son indispensables para poder activar el sistema de flujo de electrones y paso de protones al espacio intermembranal y que se crea un gradiente de protones en ese espacio. ¿Se acuerdan de los lisosomas? Ahí no era la intención generar ATP, ahí queríamos un pH ácido. Aquí el flujo de protones no es para generar un pH ácido, es para que haya una fuerza motriz al momento de regresar esos protones a la matriz de la mitocondria. Cuando esos protones tratan de regresar, porque hay demasiados en este espacio, al regresar mueven al sistema de la ATP sintasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ATP sintasa es un complejo proteico, vean todas sus unidades aquí, pero lo que tiene es que este complejo tiene ¿alguna vez en su vida se han subido al carrusel de caballitos en las ferias? Sí. Este complejo es algo parecido a eso, para que lo imaginen como tal. Los protones van a ingresar por aquí. Al ingresar, crean una fuerza motriz, que significa esta parte superior del complejo gira. Al girar tiene distintas conformaciones. El giro, que se le llama la conformación L, es cuando el ADP y el fósforo inorgánico se pueden unir y utilizan la fuerza motriz para generar un enlace covalente. Esa fuerza que era motriz ahora es una energía química. Eso produce el ATP y ya que llega a una conformación que se le llama O, en el giro, el ATP es liberado. ¿Hacia dónde quedó el ATP? ¿Hacia adentro? ¿Hacia dónde está el ATP? ¿Dónde quedó el ATP? ¿La matriz? En la matriz. Pero el ATP que genera la mitocondria no lo queremos para la mitocondria. Sí lo usa, pero la mayoría lo queremos ¿para quién? Para la célula. Pero el ATP está dentro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? Hay que sacar el ATP. Entonces, el ATP tiene que salir porque el ATP está dentro en la matriz. Este ATP tiene que salir y para salir utiliza algo que ustedes ya conocen, un sistema antiporte. ¿Qué significa antiporte? Alguien sale, alguien entra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando sale el ATP, al momento que sale, entra ADP. ¿Para qué quiere que entre ADP a la matriz? ¿Para qué? Para volverla a fosforilar. Para volverlo a fosforilar, por supuesto. Entonces, por eso es un sistema antiporte, porque el ATP sale de la mitocondria y el ADP, que ya era un ATP que se usó para obtener energía y ahora es ADP, vuelve a llegar al espacio, a la matriz, ¿sí? Para poder tener esta capacidad de generar un nuevo ATP. Entonces, vean cómo el sistema está acoplado como tal. Para generar energía, ¿esa energía de dónde venía? De la glucosa, vamos a decir. La glucosa por medio de de la glucólisis se convirtió en piruvato. El piruvato llegó a la mitocondria, en la matriz se convirtió en acetilcoenzima A y en el ciclo de Krebs
generó moléculas de CO2 y moléculas energéticas reducidas, NAD y FAD. Esas moléculas reducidas fueron utilizadas en el sistema de fosforilación oxidativa de estas proteínas que están en la membrana interna de la mitocondria, generando un gradiente de protones. Esos protones, para regresar a la matriz, pasan por una ATP sintasa. Al pasar por ahí, hacen un proceso motriz girando al complejo y ese giro provoca que el ADP se pueda fosforilar generando ATP. Y ya con un sistema antiporte, una proteína traslocasa saca el ATP, lo pone en el espacio intermembranoso o en el espacio intermembranal para que salga al citoplasma y al momento que sacas al ATP, una molécula de ATP se ingresa que permita que se vuelva a fosforilar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hemos discutido aquí no es otra cosa más que un proceso donde se utiliza oxígeno en la mitocondria. Por medio de la respiración celular, logramos generar 36 ATP. Su tarea, que fue la que les dejé, ustedes me describirán de dónde salieron esos 36 ATP. En el caso de la fermentación, solo se generan 2 ATPs. Vean la diferencia. Partimos de una misma molécula que es la glucosa y perdimos 34 ATPs. Enorme diferencia. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros hasta aquí lo que hemos visto es cómo se genera ATP. Para cerrar a la mitocondria, algo que quiero platicarles es, la mitocondria no solo genera energía, es un órgano que se encarga de la termogénesis, termo, calor. Nuestro cuerpo, para mantener Profe. la temperatura, sí. ¿Ya es la Sí, una? ya es la una. Bueno, pues, está bien. Sí, sé que es un tema que es uno de mis favoritos, pero bueno, cerramos aquí. Nos vemos el lunes.